Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra, desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al mensaje del día de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy hablaremos de un tema singular, como todos los que tocamos en este canal. Un tema que abrirá los ojos del discernimiento al oyente, y un tema que es una realidad evidente, pero que pocos se dan cuenta. Si usted toma al azar cualquier prédica en internet, o presta atención a las prédicas de su iglesia, verá que muy probablemente, en un grandísimo porcentaje de ellas, hay una constante en esas prédicas. Solo hay moralidad, intelectualidad, academicismo, contenido motivacional o simplemente aire. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Así son las prédicas del día de hoy, y hablamos con conocimiento de causa y con propiedad, con evidencia objetiva, en las prédicas que hoy solo hay moralidad y no espiritualidad. Y entonces usted preguntará, ¿cuál es el problema que haya solamente moralidad? ¿No es parte de la Biblia? Pues si usted hiciera esta pregunta, estimado oyente, estaría mostrando que tiene un grave problema. Primero le falta visión. Quizás le falta conversión. O le falta discernimiento espiritual o madurez, porque usted debería saber que la sola moralidad expositiva o temática, que son las dos formas de estudiar la Escritura, dada a una congregación, en primer lugar nos salva, porque probadamente evidente es que en esos lugares la grandísima mayoría de la gente es inconversa, gente asociada, gente arrimada o simplemente son simpatizantes en ese lugar, pero no son convertidos por medio del evangelio que nunca se predica o no se predica correctamente. Esta es la realidad patente de las prédicas del día de hoy, por eso decimos que la moralidad no vale de nada. Por lo tanto, hay un terrible círculo. Primero, no se predica el Evangelio, porque el pastor no conoce el Evangelio. Entonces la gente no recibe el Evangelio y así todos, pastor y cabras, camino de la condenación eterna por prédicas que no son espirituales, que no tienen el Evangelio y que son solo morales. Esta es la triste realidad patente y objetiva del día de hoy que nosotros denunciamos. Entonces, para justificar la existencia de ese local, para rellenar el tiempo y para justificar el dinero robado del diezmo, entonces en esos lugares se predica algo de la Biblia que parece espiritual, pero que solo es moralidad, intelectualidad, academicismo, información doctrinal, palabra motivacional, pero, nada espiritual. Tenemos evidencia de esto que decimos visto por nuestros propios ojos o confirmado por el testimonio de mucha gente que ha visto esto con sus ojos y nos lo han confirmado. No es la primera, ni la décima, ni la centésima vez que veo en los comentarios de los audios de internet, en otros canales, personas que, habiendo escuchado a esos predicadores, que solo predican aire, moralidad o sensacionalismo, la gente queda admirada comentando maravillas de ellos y escriben cosas como estas. ¡Qué gran mensaje, pastor! ¡Qué bendición es este pastor! O ¡cuánto me ha bendecido este mensaje! Etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es falso. Y con relación con esto, veamos algo en Mateo capítulo 7, versículo 28. Dice el texto: Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza. Así dice el pasaje, y parecería algo maravilloso lo que dice. El problema es que Jesús no buscaba admirar a la gente. Era la gente que solo se admiraba de lo que decía Jesús. No que Jesús los admirara, porque eso sería solo moralidad, estimado oyente. Jesús buscaba salvarles, no admirarles de lo que decía, asombrándolos con simple intelectualidad o teología. No, Jesús no quería eso. Es Mateo el narrador que dice que la gente simplemente se admiraba, no dice que se convertía.
Y eso es lo que hacen muchos pastores, solo tratan de despertar asombro en la gente, pero no buscan convertir a la gente. Nosotros tampoco buscamos la admiración de la gente, buscamos dar la verdad a la gente, buscamos la conversión de la gente, buscamos la salvación de la gente, aunque nuestro mensaje no guste o no sea políticamente correcto. Así que, estimado oyente, haga una cosa, haga un examen a todo predicador que se le ponga por delante, fíltrelo, póngalo a prueba, no tenga miedo, analícelo y use este filtro que le enseñaremos a continuación en el día de hoy. Escuche bien, todo predicador y todo mensaje que no tiene el Evangelio inmerso en el mensaje, esa prédica no vale de nada. Sí, así como ha oído, estimado oyente, porque todo mensajero siempre tendrá delante cabras a las cuales no tiene que moralizar, ni asombrar, ni intelectualizar, sino salvar por medio del Evangelio. Esa es la meta de toda prédica y todo predicador. No rellenar el tiempo, no cumplir con el culto, no y 1000 veces no. Un predicador tiene que esforzarse en salvar, o incluso, si predica a salvos, debe honrar el Evangelio en cada prédica que hace, porque todo tema de la Biblia tiene estrictamente relación con el Evangelio. Que un predicador predique el tema que quiera, que enseñe lo que quiera de la Biblia, pero que siempre redirija su mensaje al Evangelio. Que siempre le busque la vuelta para mencionar el Evangelio. Y que siempre mencione o termine el mensaje con el Evangelio. Esa es una prédica perfecta, con verdadera bendición, que ayuda al hombre y honra al Señor. De lo contrario, esa prédica no vale de nada. Use este filtro, estimado oyente, y verá cuántos predicadores quedarán descartados. Lo que predicamos es lo que precisamente hacemos en nuestro canal y lo que hacemos hoy. ¿Sabe cuántos miles de prédicas hay en la red? ¿Sabe cuántos cientos de pastores predican aire? Reciba esta lección, estimado oyente, y no se deje embaucar por aire, por moralidad o por un mensaje de plástico vacío y sin teología del Evangelio. Abandone su iglesia, estimado oyente, si ahí no predican el Evangelio verdadero, el Evangelio jurídico. Marche de esa congregación y no sea cómplice. Repito, no sea cómplice. Si en ese lugar no se preocupan de filtrar las cabras de las ovejas, marche de ahí. O marche de ahí si predican el divorcio, si predican el robo del diezmo, o todas esas prédicas livianas materialistas contrarias a la Biblia, tipo calvinistas, adventistas, catolicistas, pentecostalistas, moralistas, materialistas, sensacionalistas, positivistas, etc. Pero nada espiritual cuya base de prédica sea el Evangelio glorioso del Señor Jesús. Que esta mini prédica le sirva para discernir las prédicas de los lobos morales vestidos de oveja, y aprenda usted, estimado oyente, a discernir y filtrar el contenido de un mensaje para diferenciar un mensaje moral de un mensaje espiritual. El mensaje moral tiene de todo menos el Evangelio. El mensaje espiritual tiene siempre inmerso el Evangelio. Esta es la clave. Incluso hemos visto pastores bien intencionados, que los hay, pero son desconocedores de esta técnica de que, si un mensaje no tiene inmerso el Evangelio, no es espiritual ni el pastor ni el mensaje. Ambas cosas no valen de nada, es simplemente moralidad o simple enseñanza doctrinal, y eso no es la voluntad de Dios para el predicador. Incluso en una verdadera iglesia, con un buen pastor, con una buena doctrina y con verdaderas ovejas, el pastor debe honrar el Evangelio y al Señor del Evangelio en su mensaje, y no dejarlo de lado, sea el mensaje que sea. El Señor es glorioso. El Evangelio es glorioso, estimado oyente. Por lo tanto, para que una prédica sea espiritual y gloriosa, todo tema bíblico de prédica
sea el tema que sea, tiene que estar rociado con el glorioso Evangelio del Señor del Evangelio, que conste en acta. Entonces, alguien podría preguntar con toda lógica: Pastor, en resumen, ¿qué es o cómo es una prédica espiritual? Bueno, buena pregunta, pero lo acabamos de decir antes, así que lo diremos ahora entonces de esta otra manera. En primer lugar, el hombre espiritual es aquella persona convertida por medio del Evangelio. Si no, es solo un hombre carnal, intelectual, motivacional, profesional, religioso, moral, pero no espiritual. En segundo lugar, lo más espiritual que existe en el universo es el Evangelio, porque el Evangelio es lo que le da vida espiritual al hombre. El problema más grande del hombre es lo espiritual, es decir, el hombre está muerto en su espíritu ante Dios. Entonces, el Evangelio le da vida espiritual. Por lo tanto, y en tercer lugar, un mensaje espiritual es el mensaje de un hombre convertido que centraliza su prédica en el Evangelio que le dio vida espiritual. El Evangelio le da vida a todo mensaje de la palabra de Dios. Sin Evangelio no hay nada espiritual. Ese es un mensaje espiritual, bíblico, correcto, perfecto, que agrada a Dios. El impacto más grande que estremeció al Trino Dios fue el diseño del Evangelio. En la cruz el Padre descargó su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Repito, en la cruz el Padre descargó su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Esta frase que acabo de decir es lo más espiritual del universo. Es lo que estremeció el universo visible e invisible y que debe estar inmerso en toda prédica de todo pastor que se tercie espiritual. Esto que acabamos de decir es el Evangelio, la preciosa buena noticia espiritual que te da vida espiritual cuando la recibes de forma espiritual. Y entonces hablarás de forma espiritual, que conste en acta. El mismo Señor Jesús dijo, en Mateo capítulo 16, versículos 6 y 12, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 12 dice, entonces los discípulos entendieron que les decía que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los malos obreros, o dicho en latinoamericano, guárdense de los malos pastores. En la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice, tienen apariencia de piedad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos. Contundente. ¿Ve, estimado oyente? El Señor Jesús y Pablo, entre otros, lo dicen, y nosotros decimos lo mismo en este canal. Tenga cuidado, guárdense de las prédicas simplemente doctrinales, frías, escatológicas, morales del día de hoy. No ya de las simplemente falsas, por supuesto, de esas escape. Pero también tenga cuidado, estimado oyente, con las otras, las más sutiles, las camufladas, las que tienen apariencia de buena prédica, las simplemente moralistas, intelectuales, motivadoras, sentimentales, emocionales, pero no espirituales, porque no tienen el Evangelio. Ahora le toca a usted filtrar, discernir, probar, analizar y escuchar si alguien predica de forma espiritual o por el contrario es una prédica carnal, material, moral, motivacional, sensacional, profesional, emocional, etc. Y escuche bien lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. No creáis a todos, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Y para terminar, en 1 de Corintios 2, versículo 13, dice, hablamos
no con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino que hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, hablando cosas espirituales en términos espirituales. Y nosotros hacemos lo mismo, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con nuestro mensaje espiritual breve del día de hoy. Para preguntas, comentarios o inquietudes del tema, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad espiritual del tema, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas. Hasta nuestro próximo mensaje espiritual en nuestro programa Encuentros.